El mensaje, la esperanza que no avergüenza. Hay muchos textos que quisiera que notemos porque va a ser un estudio bíblico que todos necesitamos. Yo primero necesito de recordarme de las palabras del Señor que tenemos aquí. Y necesitamos de nuevo tomar del agua fresca de la palabra, porque la carrera es larga. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nota dónde se termina cuando se retrocede. No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor bendiga y unge su palabra. En muchas de las obras, o todas las obras de construcción, se exige un casco. Y se dice, no debes entrar aquí sin casco. ¿Es verdad? También los que llevan moto deben llevar casco. Porque en una obra puede haber accidentes. Y los que conducen motos pueden tener accidentes. Entonces es muy importante la protección de la cabeza. Y la Biblia también dice, no debe entrar en la batalla, en el campo de batalla, sin casco. ¿Lo ha leído alguna vez en la Biblia? ¿No? Efesios, capítulo 6, versículo 17. Aquí San Pablo está hablando de la guerra espiritual y nos dice de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra el hermano, contra la suegra, contra el marido, la mujer, contra ningún ejército, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, que por sus fuerzas malignas envían dardo de pensamiento al cerebro. Y entre esta armadura que debe cubrir todo el cuerpo del soldado, San Pablo menciona en el versículo 17 el yelmo de la salvación, refiriéndose al casco romano que protegía la cabeza. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver qué es este yelmo de la salvación. ¿Qué significa el yelmo de la salvación? Podemos entenderlo mejor si leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Podemos comenzar con versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. Recuerde que la luz es lo que manifiesta, lo que revela, y la armadura nuestra es una armadura de luz. Los dardos encendidos son la fuerza maligna de tinieblas, la armadura es armadura de luz. La luz es lo que manifiesta, la luz es la verdad. Dios el Padre es el autor de la vida. Dios el Hijo es la manifestación de esa vida que es la luz, y Dios el Espíritu Santo es el amor, el carácter de Dios. Dios Padre, vida. Dios Hijo, luz. Dios Espíritu Santo, amor.
Entonces nosotros al recibir la palabra de Dios nos convertimos en hijos de luz. Antes éramos hijos de tinieblas, hijos de ira, bajo el control del diablo. Ahora somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice San Pablo, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, nota, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, este yelmo de que habla San Pablo en Efesios 6 es la esperanza de salvación. La palabra salvación en el griego no significa solamente una salvación final, una salvación del alma cuando nos morimos. Es la palabra inclusive del Nuevo Testamento, refiriéndose a liberación, refiriéndose a salvarnos del apuro, de la situación en que estemos, de ayudarnos, de salvarnos, de librarnos, de sanarnos incluso. Ahora nosotros antes que éramos hijos de luz, antes de conocer a Cristo, antes de tener la protección de la armadura de Dios, la Biblia describe la situación espiritual de cada persona en Efesios capítulo 2, versículo 12, y mira la palabra con que describe el estado del hombre sin Cristo, del hombre que no ha nacido de nuevo, del hombre que no está dentro del Señor. Dice San Pablo, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Tenía religión, tenía ideas, pero sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y nota, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La definición de un pecador está en este texto en tres cosas: sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Pero ahora, los que habéis recibido a Cristo y que Cristo habita en vosotros, estáis vestidos con la armadura de la luz, la palabra de Dios que habéis creído, y ahora tenemos el casco o el yelmo de la esperanza. La esperanza de que Cristo nos va a salvar. En el Antiguo Testamento la palabra que se traduce en español esperanza viene de varias raíces del hebreo. Y David utilizó una palabra que se traduce esperanza cuando estaba él perseguido por Saúl y se escondió en una cueva con sus soldados. Y ese refugio se traduce como esperanza. Y la esperanza para nosotros es un refugio. También otra palabra griega que se refiere a una cuerda. Una cuerda que nos ata y nos une a Dios. Y esta esperanza también es una cuerda que nos une al Señor. En el Nuevo Testamento está refiriéndose a una ancla. La esperanza, una ancla del alma. La antigua una cuerda, el nuevo una cadena unida a una ancla. Nosotros, hermanos, según la palabra que hemos leído, no debemos de perder esta esperanza o esta confianza, que tiene grandes galardones, grandes esperanzas de ser premiado. Pero como muchos no quieren llevar el casco, hay muchos creyentes que a veces dejan esta esperanza. Al perder la esperanza, pierdas la garantía de tu salvación.
Somos salvados por la esperanza. Somos salvados por la gracia mediante la fe. La Biblia dice que somos salvados por esperanza, somos salvados por la fe. Estas dos cosas son muy importantes. Es la fuerza en que tú te agarras a la cuerda, o a la soga, o a la cadena. Aunque estamos salvos en Cristo, aunque Él nos ha echado la salvavidas, hay que agarrarlo con la esperanza. Entonces, el apóstol dice, no perdáis vuestra esperanza o vuestra confianza. En otra traducción del griego, pues tiene una palabra que significa algo más. En vez de perderlo, significa, mejor dicho, echarlo a perder. O tirarlo como algo inútil que no le sirve. Este casco ya no me sirve, no lo necesito. No echas a perder tu confianza, no tiras como inútil, no desprecias, no devalores esta confianza que estás comenzando a tener en el Señor Jesús. Y hay muchos que comienzan, pero luego no esperan que la semilla produce el fruto. Y antes que crezca, están excavando. Yo siempre recuerdo cuando pienso en una semilla, dos niñas que ya estarán casadas y madres ahora, pero cuando yo estaba predicando en Washington, en los Estados Unidos, yo recuerdo dos hijas pequeñas de este hermano. Yo vivía en su casa durante el tiempo de predicar y sembraban semillas en el huerto. Y cada mañana salían a excavar a ver si habían salido las semillas. Y así no crece nada. Si hoy lo siembra y mañana lo excava a ver si está creciendo. Hay que tener confianza. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice la Biblia, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y da la ilustración del campesino. Yo estoy un poco orgulloso de ser campesino. Aunque soy muy humilde, pero orgulloso de ser campesino. La Biblia nunca dice, mirad al filósofo. ¿Verdad? Lo dice una vez, pero ya en plan de mirarlo a la filosofía humana que no llega a nada. Nunca dice, mirad al astrólogo. Y menos dice, mirad al político. Pero muchas veces dice, mirad al labrador. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Podemos tener paciencia cuando hay confianza y cuando hay esperanza. Si perdimos la esperanza, vamos a perder la paciencia. ¿Es así? Así que no vamos a tirar la confianza y la esperanza, porque tiene grandes galardón o promesa de galardón al final, si podemos guardarlo hasta que recibimos el fruto de nuestra esperanza. Es increíble que la iglesia primitiva, a la cual estas cartas han sido dirigidas, era una iglesia mucho más perseguida que nosotros. Una iglesia que a veces habían perdido todo. Casas, propiedades, incluso la vida de muchos. Y aunque era una iglesia perseguida, era una iglesia llena de fe. En 2 Corintios veamos una palabra del Señor que me impresionó hoy, que nunca le había mirado antes. 2 Corintios 5, 6. Son años que estoy leyendo la Biblia y cada día sale algo nuevo. O será que soy muy torpe, o será que este libro es inagotable. 2 Corintios 5, 6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista.
Y él pudo decir, dentro de sus pruebas y aflicciones y dificultades y sufrimientos y ataques y críticas, así que vivimos confiados siempre. Es lo que yo quisiera decir de mi propia vida, ¿verdad? A veces no tengo esa confianza siempre, pero yo he notado en mi propia vida que la confianza o la esperanza que tengo es mi ancla. Vosotros sabéis que los camiones no tienen ancla, ¿verdad? ¿Has visto un camión con un ancla? ¿O qué necesitan anclas? Los barcos. ¿Y por qué necesitan ancla los barcos? Porque están sobre el agua. Y el agua es muy inestable, ¿verdad? Se mueve, hay olas, hay mareas, hay vientos. Entonces, el barco movido por el viento necesita ancla. Algo que penetra el agua y llega a algo sólido y firme. Y nosotros en este mundo no tenemos nada seguro. El dinero no es seguro, la política no es seguro, la vida no es seguro, no hay nada seguro. Es inestable como el agua. Lo que hay seguro es la esperanza que tenemos como ancla del alma que penetra, dice la Biblia, y traspasa el velo. Ese velo donde está Cristo sentado. Y es muy importante que tu fe traspase lo que es temporal, lo que es de hoy, y penetra en la eternidad. Y se agarra a la roca que es Cristo Jesús, porque las demás cosas son tan inestables como el agua, y no son duraderas, sino perecederas. Y la esperanza, hermano, es tu seguridad. En Norteamérica hay las cataratas del Niágara, no sé, ¿algunos han visto las cataratas del Niágara? Fotografía. Pues yo lo he visto y es algo impresionante. Yo escuché una historia, no sé si es verdad o no, de un hombre que fue siendo arrastrado por el agua hacia las cataratas. Y usted sabe que al acercarse al catarata, pues el corriente es más fuerte, al acercarse más fuerte aún. Entonces el hombre estaba nadando y no pudo contra el corriente, y entonces le echaron una salvavidas con una soga a alguien de la ribera, y él se agarró a la salvavidas y comenzaron a sacarlo, pero él vio luego un tronco de un árbol que estaba pasando al lado. Dejó la salvavidas y se agarró el tronco. Ya sabe dónde está. Y la soga parecía algo muy débil, muy inútil, una salvavidas pequeña, pero el tronco parecía algo fuerte. Pero el tronco del materialismo va como todos los corrientes de este mundo. Y hay que salir. La única esperanza, hermano, es en Cristo Jesús. Y la Biblia dice no perder esa confianza, no tirarlo, no despreciarlo. Y hay muchos aquí comenzando de beber del agua de la vida, comenzando a creer en Cristo, comenzando a tomar la vida de Dios. Ahora estás en un problema en una situación peligrosa. No pierdas lo que Dios está haciendo en tu vida. Nosotros necesitamos no solamente el casco, sino guardaespaldas. Y tengo yo 3 guardaespaldas. Cuando estaba en México, tenía guardaespaldas cuando predicaba, y algunos hermanos dicen, y hermano, tú como cristiano y pastor, ¿cómo necesitas guardaespaldas? Se lo voy a explicar. Yo no quería guardaespaldas, sino la iglesia, los ancianos de la iglesia, como sabían que estábamos en peligro, que estaban para matarme, dijeron, hermano, tenemos que acompañarle. Digo, no, Dios me ha protegido, siempre me protegerá. Dice, no, hermano, aquí te van a matar, mejor que nosotros te acompañamos. Así que tuvo guardaespaldas en México. Incluso estaban unos guardando el coche mientras predicaba, porque mientras se predicaba a veces se oía las balas del rifle que resbalaba de la iglesia. Eso era excitante.
A mí me gustaba predicar cuando se escuchaban las balas. Predicaba con más fuerza. Pero nosotros todos necesitamos guardaespaldas, uno delante, otro detrás. Delante la esperanza. Detrás la fe. Y dentro de nuestro corazón, o al lado la confianza, y dentro el amor. Tenemos que estar rodeados de esperanza, de fe, de confianza y de amor. ¿Qué es nuestra esperanza y cómo podemos tenerlo? ¿Y qué seguridad podemos tener? ¿Cómo es que podemos tener esta certeza? La Biblia dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cristo en nosotros, no solamente un Cristo en que creemos, sino un Cristo que está dentro de nosotros. La Biblia dice, da la definición de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Primeramente la esperanza que va madurando y creciendo hasta llegar a una fe y una convicción de lo que no se ve. Porque si nosotros podemos verlo, no necesitamos la esperanza. Si tú podías palparlo y tocarlo y tenerlo en las manos, no hace falta la esperanza. La esperanza es en algo que no se ve, pero en algo que se cree. Creyendo en las promesas de Dios y creyendo en el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios llegó a jurar una vez. Nosotros no debemos jurar, pero Dios sí puede jurar. Hebreos capítulo 6. Comenzamos con el texto del versículo 11. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Nota que hay que ser trabajador en cuanto a la esperanza, porque si hacemos perezosos lo vamos perdiendo. Es una disciplina. Seguir teniendo ánimo, seguir teniendo esperanza, seguir teniendo confianza y fe, es una disciplina. Porque el momento que descuidemos el casco, el diablo comienza a echar sus dardos, enviar sus pensamientos malignos de desánimo. Y dijo Billy Graham una vez en Inglaterra, el año 54, dijo, Dios no puede utilizar a un hombre desanimado o desalentado. Y yo lo noto en mi propia vida. Si no tengo esperanza y aliento y ánimo, soy incapaz de enfrentarme a la guerra con que tengo que batallar diariamente. Pero la fe vence, aleluya. Y Dios quiere darnos una fe fuerte, una fe viva. ¿Pero en qué? La palabra de los hombres no es tan seguro. Vivimos en un mundo inestable como el agua del mar. ¿En qué? Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, primeramente la palabra de Dios y segundo el carácter de Dios, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor.
podemos nosotros tener seguridad. Yo recuerdo hablar con un chico en mi oficina, le dije, si tú puedes orar y pedir al Señor que te salva y que te perdona y no pasa nada, tiraré esta Biblia y dejaré el ministerio. Él está predicando el Evangelio ahora. Yo recuerdo en México cuando estaba en un culto en que había mucha incredulidad, y llegó delante de mí una mujer sorda. Yo dije, si Dios no sana a esta mujer, yo soy un embustero. La Biblia es mentira y Cristo está muerto. No vaya vosotros diciendo lo mismo. Yo lo hice una vez, 2 veces en mi vida, no he repetido. Y Dios no solamente sanó a ella, sino siguiendo ella eran 2 sordomudos que sanó también. Y esa noche sanó 9 sordos. Por su gloria hizo milagros adelante de centenares de personas. Porque tengo algo seguro, que funciona. Aleluya. Si no funciona para ti, no has sabido entender ni confiar. Cuando Pedro salió del barco para andar sobre el agua, no pudo poner solamente el pie primero y decir, a ver si el agua me sostiene. Hay muchos que quieren probar a Dios. Mejor que no lo haga porque va a fallar. Tiene que saltar del barco, no poner el dedo, poner la mano, a ver si sujeta. Antes que ponga el peso voy a poner un pie, sujetándome al barco, sujetando el agua. No, lánzate. Al lanzarte, eso es la fe. Y sabrás que el agua de la palabra de Dios te sostendrá. Pero no juega con Dios. O lo crees o no lo crees. Pero hay que confiar de todo corazón. Y dice Santiago, el que duda es como la ola del mar. No piensa que ese hombre va a recibir nada de Dios. Tenemos nosotros las promesas y tenemos el Dios de la promesa. Y tenemos la promesa en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Y son los llamados según sus propósitos. 2 condiciones, amar a Dios y ser llamado de Dios. Y todo obra para bien. El Salmo 1 dice que el hombre justo será como un árbol plantado junto a arroyo de agua y todo lo que hace prosperará. Yo me he agarrado a este texto muchas veces. Yo creo que cuando planto va a crecer. Si planto un árbol o planto el césped o planto las flores o planto una iglesia o planto la palabra en el corazón de alguien, lo que plantamos tiene que crecer. Y tenemos que tener esa confianza que lo que hacemos va a prosperar, porque lo estamos haciendo en la voluntad de Dios. Si plantamos una iglesia o plantamos un árbol, o plantamos una idea, o plantamos un hijo en el mundo. Me costó mucho poner esta última frase, ¿sabes? Lo iba a escribir y luego comencé a dudar. Digo, voy a escribirlo. Porque he plantado unos hijos en el mundo. Yo creo que van a dar fruto. Gloria al Señor. Amén. Todo lo que plantamos tiene que dar fruto para el Señor. Pero hermanos, a veces hay sufrimiento y la gente no puede entender que podemos incluso tener esperanza en el sufrimiento también. Nota en Romanos capítulo 5, un texto tan precioso, y estos textos son más preciosos porque han sido escritos de las cárceles, bajo tensión, bajo presión. San Pablo no estaba sentado en ningún trono, estaba oyendo la policía, oyendo de los judíos siendo perseguidos, atribulados. Estas palabras tienen mucho más sentido y significado para nosotros. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sufrimientos, problemas, dificultades, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza divina no avergüenza. Y esta esperanza será probada. En tu vida y mi vida hay cosas que se han muerto, pero que no muera la esperanza. Y muchas veces mi esperanza no se cumplió según como yo lo tenía preparado. Yo no creo que hay un ser humano que todas las cosas le han ido como él lo ha planeado. En mi vida casi ninguno ha ido como yo lo planeé o como yo esperé. Tenía esperanza, ilusiones, digamos, no esperanza, ilusiones en muchas áreas. Y muy pocos han salido según la ilusión que yo tenía, pero han salido, por otro lado, mejor de lo que yo tenía preparado. Porque sus planes son mejores que mis planes. Son mucho más altos. Sus palabras y sus pensamientos mucho más altos. Y la esperanza en Cristo no avergüenza. Y Cristo dijo, bienaventurado aquel que no es escandalizado, ofendido en mí. Y posiblemente tú tenías toda tu ilusión en una cosa y no ha pasado, casi seguro. Pero no solamente poner tu ilusión en algo, pero ponerlo en alguien. Porque aunque las ilusiones a veces no se cumplen, tengo esa confianza en mi Señor, que sabe arreglar de lo malo algo bueno. Que sabe sacar de problemas algo como un tesoro. El que sabe poner un grano de arena en la ostra. Un grano de arena en la ostra que molesta e irrita. ¿O no tienes tú algún grano de arena debajo de tu pellejo? No es una cosa grande, no es un clavo, es un grano de arena que ahí va molestando. Y la ostra, como no lo puede expulsar, lo cubre con un líquido que se forma una perla. Dios tenía la perla en mente cuando puso el grano de arena. Y la ostra tenía el deseo de echarlo. Pero sabemos que todo obra para bien. Y por eso dijo San Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Pero qué hombre, ¿quién se ha imaginado gloriarse en las tribulaciones? Pero él sabía, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos quieren más paciencia? Significa que quieres más tribulación. Vi que todas las iglesias, por lo menos donde yo visitaba, terminaban los cultos con un texto. Tenían una costumbre entre ellos, no importa qué denominación, y terminaban los cultos con un texto, que era Romanos 12:12. Lo tengo memorizado, después de escucharlo tantas veces por los mexicanos. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sería bueno que nosotros aprendimos también esa lección. En aquel tiempo la Iglesia de México estaba siendo perseguida. Yo recuerdo predicar en una iglesia donde había 9 mártires. Pero mártires recientes, un poco antes que yo llegara. Entonces las iglesias por ahí por México donde yo andaba, y a veces con guardaespaldas que me querían matar, pues era una iglesia sufrida. Y por eso siempre al terminar decían gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un hermano pasó la estatua de la Virgen María y como no quitó el sombrero, le estaban esperando, le atacaran y con el cuchillo le sacaran el corazón, se lo ofrecieran a la Virgen. Yo he visto cosas en México, esto no lo vi, pero he visto cosas terribles. Que los cristianos en aquel tiempo fueran atacados a veces con machete, pastores cortados en pedazos y recogidos en cubos. A veces le echaba la culpa de la sequía a los evangélicos. Un pastor estaba bautizando en el río y le echaron la culpa de contaminar el río y por poco lo mataran con piedras. Y era una iglesia perseguida, pero una iglesia gozosa, una iglesia sacrificada.
Y yo aún tengo ese amor muy profundo en mi corazón por México y por los mexicanos, que recuerdo incluso aún con machete cortaran camino por la jungla donde yo podía pasar por el coche y predicar el Evangelio. Y al terminar el culto recogieron una ofrenda, ninguno llevaba calzados, tan pobre, y recogieron todo lo que podían de su pobreza. Y yo estaba ya dentro del coche para salir, abrí la ventana, este hermano puso la cabeza dentro del coche con todo el dinero que habían recogido y las lágrimas suyas cayendo sobre mis manos y mis lágrimas cayendo también. Gracias, hermano, por traernos el Evangelio. Una iglesia perseguida, pero una iglesia gozosa. Y tomaban como su meta gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por eso, hermanos, no vamos a perder nuestra confianza, porque el diablo quiere esto más que nada, que tú pierdas tu confianza, que es la base de tu fe y la seguridad de tu salvación. Él quiere que dejas tu casco cuando entras en el territorio de batalla. Y hay muchos creyentes que solamente pensaban que recibir a Cristo y ser bautizado en el Espíritu Santo se le había terminado todos sus problemas. Al contrario, ahora estás en guerra, ahora eres un soldado, ahora tienes uniforme y juntamente con el uniforme póngate la armadura. Solamente toqué el yelmo, pero hay mucho más que hay que poner. Y estoy utilizando la más fuerte, la espada del Espíritu. Hemos dado pinchazo a muchos demonios. Gloria al Señor. Les veo correr por las ventanas y por las puertas, porque había personas aquí casi al borde de echarse para atrás y tirarlo todo. Pero ahora con la espada del Espíritu le hemos cortado el rabo al diablo. Gloria al Señor. Y Él quiere destruir tu fe, y Él quiere robar tu confianza, y Él quiere tentarte a dudar y abandonar la lucha de la fe. Él quiere que tú pierdas tu confianza y que deja tu posesión en el ejército de Jesucristo. Pero no echas, no tiras tu confianza como algo que no funciona. Es una tentación del diablo desanimarte. Lleva siempre contigo el casco y tus guardaespaldas. Y así podemos penetrar en el territorio del maligno y tener la seguridad que Él está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Dios ha jurado, recuerde esto, que Dios ha jurado. Dice, nadie os quitará de mis manos. ¿Qué posesión más seguro? No hay otra. No hay seguridad mejor de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que tú estás en las manos del Señor. Y aunque pasa sufrimiento y aflicción, nos gocemos en la tribulación, sabiendo que produce paciencia, y la paciencia produce prueba, porque será probado, y la prueba, esperanza, que no avergüenza. Y yo tengo una esperanza en el Señor que no avergüenza, no me va a dejar y Él no me va a abandonar. Lo voy a decir para que todo el mundo lo pueda escuchar, los ángeles que lo sepan y los demonios que tiemblan, que el Señor no nos va a abandonar. Amén. Y sabemos que Dios suplirá todas vuestras necesidades según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Dios nos ayuda, Dios nos levanta. Y la esperanza es nuestro refugio, como David en su cueva. Recuerda, necesitamos correr en la cueva, porque Saulo está detrás. Corremos el refugio de la esperanza y estar ahí seguro que el Señor no nos va a abandonar. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo, venimos ante tu presencia, dándote gracias por la fe que hemos recibido, la fe predicada por los santos, la fe que sostuvo Pedro en su prueba, la fe que sostuvo Moisés y que por esa fe pudo elegir el camino
la fe que fortaleció a Sansón, la fe que ayudó a David a refugiarse, la fe de los apóstoles, de los profetas, que también ha llegado a nosotros aquí, por tu palabra, bañado en sangre de los mártires, y la misma fe apostólica ha llegado a nuestros corazones. Señor, sabemos que esas palabras han costado mucho y que tenemos en derredor un gran ejército de testigos, de los que han ido adelante, que están ahora mirándonos cómo corremos la carrera de la fe, animándonos para que no seamos desanimados ni desalentados, ni que miremos a la izquierda ni a la derecha, sino que vamos adelante, sin perder nuestra confianza, sin echar a perder lo que tú estás edificando dentro de nosotros, mirando las cosas que no se ven, no mirando las circunstancias que veamos, no mirando a las dificultades y las montañas que estén delante de nosotros, no mirando tampoco del ejército detrás que nos persigue como Israel, sino mirando a tus promesas. Tú que nos sacaste de Egipto, del mundo, tienes el poder para llevarnos hasta la tierra prometida. Y ahora, Padre, denos esa paciencia para continuar de creer y no dudar de ti, porque tú has jurado por dos cosas inmutables, tu carácter y tu palabra. Y confiamos, Señor, en ti, aunque este mundo tiembla y aunque las estrellas caigan, seguiremos confiando en esta palabra que es eterna. Ayúdanos, Señor, de vencer el desánimo, de vencer el desaliento, de arrancar de nuestras mentes los dardos encendidos de la duda y de confesar con nuestros labios: el Señor es mi ayudador, en Él confiaré. Y que seamos, Señor, gozosos en la tribulación, sufridos también en la persecución, siempre esperando en ti. De ti viene nuestro socorro. Y mientras el mar embravecido económico de este mundo se va de mal en peor, sabemos, Señor, que tenemos una ancla que penetra más allá, una ancla para el alma, una firme confianza en aquel que murió y resucitó y está ahora orando por nosotros. Gracias, Señor, por tus oraciones por mí, como has orado por Pedro, que su fe no falla. Has estado orando por nosotros, que nuestra fe no falla. En esta hora, la hora más noble para la iglesia, que no fallamos en esta nuestra hora. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.